Sean muy bienvenidos a este nuevo resumen de noticias del 1 de abril del año 2025. Hoy estaremos repasando las novedades locales y nacionales. Tendremos un poquito de policiales, tendremos algo de economía, algo de salud, algo de deporte, por ahí alguna política. Así que comenzamos con esta primera parte en policiales. Un brutal ataque a un joven para robarle la moto. En un violento hecho de inseguridad en Berazategui, delincuentes golpearon brutalmente y cortaron con un cuchillo a un joven para robarle la moto, en tanto que la víctima, que estaba con dos amigas, terminó inconsciente y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde le salvaron la vida, en tanto que familiares piden la inmediata detención de los malvivientes que por poco no lo mataron. Los constantes ilícitos preocupan a los vecinos por episodios como el reciente mencionado. Lo cierto es que los ampones se manejan con impunidad, sabiendo que pueden delinquir y atacar a cualquier hora del día sin ser aprehendidos en el momento. Es por ello que no temen asesinar a los inocentes, que no quieren perder sus pertenencias y oponen resistencia frente a estos panoramas tristes y completamente desalentadores. Todo comenzó en la madrugada del domingo, cuando un joven de 22 años, identificado como Luis, estaba con amigas en la Plaza María Guard de Plátanos, en jurisdicción de la seccional segunda de Berazategui. Eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando vieron a dos masculinos acercarse hacia ellos con actitud sospechosa. A los segundos de esto, uno de ellos desenfundó un gran cuchillo y el otro sacó un fierro de hierro, con los cuales amenazaron a las víctimas. El muchacho protegió a las chicas y además quiso cuidar su moto, una Yamaha Phaser color negra, de la cual estos le habían pedido la llave. Ante la negativa, lo golpearon brutalmente en el suelo, con piñas y patadas en todas partes del cuerpo, pero además le quisieron apuñalar en la cabeza y le provocaron profundos cortes que derivaron en una considerable pérdida de sangre. La víctima quedó inconsciente y, una vez fugados estos en la motocicleta, pidieron ayuda al 911, las chicas que acompañaban a la víctima. Móviles policiales se acercaron a la escena y una ambulancia del SAME trasladó al joven al hospital Evita Pueblo, donde lograron estabilizar su estado y le suturaron las heridas. Tras comprobar que no tenía daños comprometedores, si bien en un principio trascendió que estaba al borde de la muerte, más tarde desmintieron el rumor y confirmaron que se encuentra fuera de peligro. Por otro lado, familiares pidieron a las autoridades policiales que se hicieran cargo de las calles y solicitaron la inmediata detención de los malvivientes, que no fueron aún identificados y están en completa libertad. Cabe destacar que entregaron una gorra que se le cayó a uno de los cacos en medio de la secuencia. La moto de la guardia apareció a las pocas horas en el distrito y evalúan las filmaciones de vigilancia para poder dar con el paradero de los responsables. El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción número 4 de Berazategui y los investigadores esperan avances para solucionar a los ladrones que provocaron las gravísimas heridas. En medio de un enfrentamiento armado, policía mató al ladrón en Merlo. Un efectivo del Comando de Patrullas de Merlo mató a uno de los ladrones que terminaba de asaltar a una pareja de jóvenes en Pontevedra. Como parte del enfrentamiento hay dos prófugos a los que buscan intensamente.
El hecho ocurrió la tarde de ayer en la intersección de las calles Alvarado y Valderrama del barrio de La Cambacita, de la mencionada localidad, de acá, de Pontevedra. Instantes antes, en el cruce de Picasso y Alvarado, los malvivientes intentaron robarle la moto a la chica y el chico, que se resistieron. De todos modos, le llevaron el teléfono. Las víctimas avisaron a un móvil policial que pasaba por la zona y se subieron al patrullero para ir en busca de los asaltantes. Lo que las fuentes que trabajan en estos momentos en el lugar confirmaron es que la policía se enfrentó con los ladrones y, en el tiroteo, uno de los delincuentes falleció en el acto. Fue luego de pretender identificar a los sospechosos señalados por la pareja como quienes les habían robado. Los 3 acusados abrieron fuego contra los uniformados y los oficiales repelieron la agresión. Acá hago un paréntesis y un punto. Morir por un celular de ninguno de ambos bandos está bien, sí, ni de los buenos ni de los malos. Pero si no hubiesen abierto fuego contra la policía, no hubiese fallecido, ¿sí? O si hubiese hecho cargo de el robo y demás. Así que está muy mal morir por un celular, pero no es por el robo, sino por la agresión contra la policía. Bien, hecho ese paréntesis, continúo. En esas circunstancias, uno de los atacantes cayó muerto. Las fuentes lo identificaron como Santiago, de 21 años, quien contaba con antecedentes penales. A su lado incautaron un revólver calibre 22. Hay 2 prófugos que huyeron e intentan identificar. Hubo un joven aprehendido que se sospechó inicialmente era parte de la banda, pero rápidamente fue liberado porque no tenía nada que ver con el hecho. Al estar involucrada la policía, el fiscal Nicolás Filippi de la UFI número 8 de Morón dispuso que las pericias de rigor quedaran a cargo de Gendarmería Nacional. Por el momento no aportó ningún temperamento con los oficiales que intervinieron. Esto es cosa de todos los días, refirió a Primer Plano Online una vecina del lugar. Hay mucha venta de drogas en el barrio. Estos chicos robaban todos los días, a cualquier hora y a la misma gente de la zona. Además, hay bandas de peruanos que se dedican a usurpar casas. Estos problemas son recurrentes, completó otra vecina que habló con ese medio. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Taller de electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Detuvieron por abuso de menores y pedofilia a un conocido rapero. Hay al menos 7 víctimas. Matías es conocido como Easy Digi en el mundo del rap, más precisamente en el circuito de las batallas de freestyle.
donde protagonizó en los últimos años una serie de encuentros que lo llevaron a cierto reconocimiento. Este lunes fue detenido por la Policía Federal en una causa en su contra a cargo de la UFI número 2 de La Matanza, del fiscal Luis Brogna, con las ayudantes Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez. Los delitos que le imputan a Chávez son producción de material pedófilo, grooming, amenazas coactivas y abuso sexual con acceso carnal, violación de menores. Fue capturado por la División de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes en un local de comidas rápidas de la zona de Morón. Según la causa en su contra, Isi Digi habría comenzado a operar en 2019. Hay, por lo pronto, 7 víctimas identificadas. Las edades de las menores iban desde los 14 a los 16 años, ubicadas en zonas como Córdoba, Santa Fe y el conurbano bonaerense. Las propias familias de las víctimas denunciaron el caso ante la justicia. Según la investigación de Pecorelli, el imputado no operaba con su nombre real, era un poco más artero. Como otros supuestos pedófilos y groomers, se hacía pasar por mujer. Usaba una serie de alias femeninos y una flota de 13 números de teléfono y 10 cuentas de email para contactar a las víctimas en redes sociales como Instagram, Badoo y aplicaciones de citas como Limatch, y así ganarse su confianza. Tras contactarlas con una falsa identidad, les ofrecía la posibilidad de ganar dinero a cambio de que le envíen fotos y videos, donde se muestran desnudas. Les pedía su CBU para transferirles plata, así como sus datos personales. Detalló una fuente clave en la causa. Si las niñas decidían cortar el contacto, Chávez supuestamente las extorsionaba. Y así, supuestamente, operó durante años, sin contacto físico con las menores que atacaba en redes sociales. En 2024 la historia cambió. Logró que 2 adolescentes se encontraran con él en zonas como Liniers o Morón. Allí las habría abusado, drogándolas con un vaporizador de aceite de marihuana. Su indagatoria se espera para este martes, pero el caso está lejos de terminar. La justicia intenta establecer si contactó a otras menores. Por lo pronto, le incautaron su teléfono, que podrá ser peritado, así como una bolsa de cogollos de porro y un vaporizador. Este arresto no es el único de alto perfil que la Fiscalía de Brogna, Pecorelli y Sánchez logró en las últimas horas. A comienzos de este lunes, Lucas, alias Focu69, productor y actor de cine porno, fue detenido acusado de filmar una escena de sexo con una adolescente de 17 años para postearla en una de las principales plataformas de videos para adultos. El sospechoso fue arrestado en Ramos Mejías, partido de La Matanza, horas antes de su última filmación. La escena se rodaría en el barrio porteño de Palermo. La joven iba a protagonizar esa escena, fue también encontrada y protegida por los investigadores. Filmar con una menor no es el único delito por el que se lo investiga. También se cree que habría oficiado como proxeneta, ofreciendo a mujeres para encuentros sexuales en despedidas de soltero, con aranceles cobrados en criptodólares. Como productor y actor, se vinculó en varias escenas con Barbie Rivas, una de las actrices más reconocidas del género a nivel local. Descartaba a sus víctimas cuando dejaban de ser novedad en el mundo donde él las ofrecía supuestamente. Antes les hacía firmar un acuerdo, aseguró una fuente del caso. Vale aclarar
que, a pesar de que uno firme lo que firme, en la justicia argentina jamás, pero jamás de los jamases, pierde sus derechos. Sus derechos, a pesar de haber firmado, están reconocidos igual. ¿Sí? En este tipo de casos los derechos siempre están reconocidos. Por ende, hayan firmado lo que hayan firmado, si algo les parece sospechoso o los hizo sufrir, denuncien y que la justicia investigue. Empleados de comercio responsabilizan a mayoristas por generar inflación. Por medio de un comunicado publicado este lunes, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios desmintió el costo laboral sea motor de la suba de precios del sector, como argumentó la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, y señaló que el motivo del aumento de la inflación es el resultado de dolarización injustificada de productos y la permanente búsqueda de rentabilidad a costa del salario de los trabajadores. Cuando habla de dolarización injustificada, más allá de cuando sube el dólar aumentan y después cuando ha bajado el dólar no bajan, también hay que considerar que ponen un dólar de 1.500 pesos inexistente incluso en el dólar tarjeta, que es el más caro. La entidad conducida por Armando Cavalieri salió al cruce de un comunicado de CADAM que responsabilizaron a los costos laborales y a los impuestos por la falta de poder adquisitivo de los salarios. No se puede hablar de costo laboral sin mencionar el rol que tiene la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas y sus empresas asociadas en la formación especulativa de precios por la dolarización injustificada de productos y la permanente búsqueda de rentabilidad a costa del salario de los trabajadores, indica FAESIX. Y agrega: se dolarizan precios en un país donde los salarios se pagan en pesos y cualquier movimiento cambiario se transforma en excusa para subir precios, incluso cuando no hay aumento real de costos. Esta práctica tiene un solo objetivo: maximizar márgenes y trasladar toda la inestabilidad al consumidor final, que es el trabajador, los bolsillos de nosotros, los que nos ganamos el mango todos los días. ¿Qué significa básicamente maximizar márgenes? Esto significa ganar más dinero con la misma inversión, con el mismo costo y con el mismo volumen, o sea, con la misma cantidad de venta. En vez de bajar precios y tratar de vender más cantidad de productos, con lo mismo quieren ganar más dinero sin cambiar nada, teniendo en cuenta que los mayoristas son intermediarios, es decir, compran un producto a su fabricante, lo sostienen y luego lo distribuyen sin agregarle mano de obra a los productos. Están ganando dinero, así que por eso viene esta disputa. CADAM no habla de esto, pero ahí es donde se esconde el verdadero problema, asegura la entidad, que representa a los empleados de comercio. No son los aportes sociales ni el movimiento obrero organizado, sino una lógica empresarial que esquilma el poder adquisitivo de quienes menos tienen para sostener ganancias desproporcionadas en tiempos de crisis. Por otra parte, FAESIX indica en su comunicado: el gráfico difundido por CADAM incluye como cargas diversos conceptos que no son impuestos, sino aportes al sistema de seguridad social y sindical pactados en los convenios colectivos y reconocidos por la legislación laboral argentina. Y explica: nos referimos a la jubilación, a la obra social, a la ley 19.032, a cuotas sindicales y otros mecanismos que garantizan salud, protección social, derechos y acceso a beneficios para millones
de trabajadores y trabajadoras y sus familias. Estas instancias no representan un perjuicio para el trabajador, sino parte fundamental del salario diferido que vuelve en forma de servicios y cobertura integral. Cuando dice salario diferido, esto significa que el empleador, ¿sí?, quien le da trabajo a la persona y lo pone en blanco, considera parte del salario total de la persona todas las coberturas médicas, todos los beneficios, los aportes previsionales, los aportes al ANSES y demás como parte del sueldo. Eso no es un impuesto, es parte del sueldo que vos le pagás a un trabajador. Ahora, como en muchos tiempos atrás se consideraba que los trabajadores no podían manejar del todo bien su sueldo, se impone por ley el hecho de que se pague directamente por parte del empleador ese tipo de partes del sueldo para asegurar que el trabajador tenga la educación que tenga, aún así esté protegido por todo el régimen social adecuado, la obra social, el derecho a jubilación, el derecho a salud digna, etcétera, etcétera, etcétera. La función de las contribuciones patronales. Finalmente, la entidad gremial indicó que los empleadores contribuyen no por imposición, sino porque son parte de un acuerdo social que sostiene el empleo formal. Esto es lo que les decía recién. Estas contribuciones, añadió, garantizan que los trabajadores accedan a salud, previsión y cobertura ante riesgos. Un trabajador en condiciones óptimas es también una inversión para la empresa. Debilitar este sistema no solo afecta derechos, sino también afecta la productividad y la estabilidad del empleo. Finaliza el comunicado de FAESIS. Es decir, un trabajador saludable obviamente es una buena inversión porque rinde más. Un trabajador educado y capacitado, práctico en el trabajo, también favorece a la empresa y a la producción. Continuando con la temática del bolsillo de cada uno de nosotros, los trabajadores, el IVA al descubierto. A partir de hoy, todos los comercios deberán desglosar el peso de los impuestos en los tickets, o sea, un ticket más detallado, con más datos a la vista. A partir de hoy, los consumidores podrán identificar de manera clara el impacto de los impuestos indirectos, aquellos cuya incidencia no es soportada directamente por el contribuyente que lo paga a la autoridad fiscal, pues lo transmite a sus clientes que lo pagan indirectamente a través del mayor precio del bien o de servicio que adquieren, y en especial del IVA en sus compras habituales. A partir del martes 1 de abril será obligatorio incluir en los tickets y comprobantes un desglose detallado de los impuestos nacionales aplicados al precio final. Esta normativa, que ya había sido implementada por los grandes supermercados, se extenderá a todo tipo de contribuyentes, sin importar el tamaño de sus negocios ni los bienes o servicios que ofrezcan, siendo lo establecido por la Resolución General 5614/2024 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La medida, diseñada para fomentar la transparencia tributaria, exige que los comprobantes figure la leyenda Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, Ley 27743. Además, deberán discriminar el impuesto al valor agregado y los impuestos internos en un apartado específico. Hasta marzo, esta normativa solo aplicaba a grandes empresas, pero ahora alcanzará a todos los emisores de comprobantes, quienes deberán adaptarse a estas disposiciones usando sistemas como facturador móvil o comprobantes en línea desarrollados previamente por Arca.
explicó a Infobae el contador y especialista tributario Sebastián Domínguez. ¿Por qué aclara que deben usar el facturador móvil o comprobantes en línea? Es porque las máquinas de facturación, o sea, de hacer tickets más viejitas, no tienen espacio en su memoria para poder agregar tantos datos que figuren en el ticket. Por otra parte, la actualización de el programa que lleva internamente esa máquina para escribir el ticket tardaría meses en poder llevarse adelante en todos los negocios del país. Por ende, les dan la posibilidad de usarlo electrónicamente. Pero bueno, eso también conlleva a que uno tenga sí o sí que enviar ese comprobante a una dirección de email o a una billetera virtual. Así que cuando uno abona en efectivo, esa parte está un poquito complicada. Pero bueno, por eso vale la aclaración. La reforma también abarca los precios exhibidos en góndolas. Bueno, y con respecto a lo anterior, claro está que las máquinas más actuales que sí tienen lugar en su memoria, gastarían mucho más papel, con lo cual el costo de cada ticket por cantidad de papel utilizado también aumenta. En el caso de comercios que hacen muchos tickets por minuto, estaría agregando un costo de producción dentro del comercio. A uno le parece tonto remarcar eso, pero cuando un comercio utiliza 10 o 20 rollos por día, el costo comienza a ser bastante elevado. Bueno, les decía, la reforma también abarca los precios exhibidos en góndolas, carteles y anuncios. Se requerirá detallar el precio final de los productos y, por debajo, el valor sin impuestos nacionales, según lo estipulado en el cronograma de implementación progresiva determinado por la resolución. Tal como adelantó recientemente Infobae, este cambio asegura que los compradores puedan acceder fácilmente a la información fiscal. Por otro lado, Arca aclaró que los consumidores no deberán realizar ningún tipo de gestión ni modificar sus hábitos de compra. Únicamente deberán observar los tickets emitidos para identificar el desglose de impuestos. Domínguez señaló que algunas empresas deberán enfrentar un costo asociado a la actualización de sus sistemas. Muchos comercios y pymes están trabajando para cumplir con la normativa. Las que usan softwares enlatados tienen una ventaja porque los mismos proveedores del sistema actualizan el cambio, indicó el contador. Los que sí tienen algunos problemas son los que usan controladores fiscales. A algunos se les ha complicado un poco la parte operativa. Más allá de eso, que es un costo operativo, la esencia de que se discrimine el IVA es importante, comentó el especialista. Ahora bien, ¿qué pasa si las empresas no llegan a tiempo? Si Arca verifica que una empresa no lo tiene implementado el próximo martes, puede determinar una clausura que va de 2 a 10 días. Es una sanción muy grave para algo que quizás está en proceso de actualizarse, consideró Domínguez. ¿Se adhirieron provincias y municipios? La medida no es obligatoria para impuestos provinciales, como ingresos brutos y tasas municipales, pero se invitó a los gobiernos a participar. Sería muy positivo que adhirieran, aunque es difícil que lo hagan, observó el tributarista. Ante la consulta de Infobae, el presidente de la ONG Lógica, Matías Olivera Vila, enfatizó que la importancia de que provincias y municipios se sumen al régimen. Es momento de que las provincias dejen de hacer jueguito de mitad de cancha y se adhieran a este régimen al cual están obligadas en virtud del artículo 42 de la Constitución, que le da al consumidor el derecho a ser informado adecuadamente. Además, en ese artículo también se menciona la educación al consumidor, con lo cual las provincias están obligadas a adherirse, remarcó. A pesar de la falta de adhesiones formales, algunas provincias han mostrado interés en sumarse al régimen.
señaló Olivero Vila. Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y Chubut respondieron positivamente a la invitación, comprometiéndose a avanzar en el proceso de adhesión. Por otro lado, en provincias como Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, se presentaron proyectos de ley para adherir al régimen, pero son todos impulsados por bloques de la oposición provincial, lo que refleja una falta de iniciativa por parte de los oficialismos locales, cuestionó el directivo. Se descongelaron las dietas de los senadores y desde mayo cobrarán al menos 9 millones de pesos en bruto. Ese es el total con los aportes que cada uno tiene, con el total de todo. Cada senador se pone para su sueldo y su seguridad social, sus aportes y demás, 9 millones de pesos. Victoria Villarroel firmó una resolución en enero pasado que frenó la actualización automática de las dietas de los senadores, en relación con el valor del módulo de referencia que utiliza el Congreso. La norma se venció horas atrás y la vicepresidenta, que cobra mucho menos por ser integrante del Poder Ejecutivo, dejará la definición del tema en manos de los bloques, como adelantó Infobae el 16 de marzo pasado. Bajo el nuevo escenario, 71 de los 72 integrantes del Pleno de la Cámara Alta pasarían a cobrar desde mayo una base de al menos 9 millones en brutos. Este medio consultó que los bloques también deslizaron que no tienen pensado moverse en relación con este asunto, más allá de la posibilidad de encontrar una solución hasta la próxima liquidación de haberes, que suele ocurrir entre el 15 y el 20 de cada mes. Hasta ayer, solo 3 senadores presentaron notas para insistir con el congelamiento: los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano hasta fin de año, y el cordobés Luis Juez del PRO. Juez mantiene desde el año pasado una postura en línea con las críticas del Ejecutivo Libertario hacia toda la Cámara Alta, lo que deriva en críticas desde su propia bancada, que lo acusa de no opinar sobre este tema en reuniones de bloque, incluso en las de labor parlamentaria, donde participan todos los jefes y Villarroel, para luego hacer su propio juego. Lo cierto es que si los legisladores no se ponen de acuerdo para votar algo en el recinto y Villarroel no firma una resolución por su cuenta, las misivas en cuestión se convierten en la nada misma. En cambio, otros pocos, como la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, anunciaron tiempo atrás donaciones o sorteos que a fin de cuentas rompieron la armonía de espacios que estaban 100% de acuerdo con la SUA, como el caso del Frente de Todos. ¿Por qué se llegó a este punto? Al iniciarse la gestión libertaria, el Congreso imitó la SUA que se había otorgado para la Administración Central, frenada por enojos de la Casa Rosada, primero por el presidente de diputados Martín Menem, después por Villarroel. Los senadores no perdieron tiempo. En abril pasado, los hoy peleadísimos oficialismo y oposición pactaron en secreto un nuevo sistema de dietas y lo aprobaron en el recinto. Desde ahí, los mismos pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra por desarraigo. Sobre este último punto, solo 4 no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron una dieta más de las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representó desde mayo pasado más de 7 millones en bruto que cobrarán en la actualidad. La única senadora que no entra en esta lógica es Alicia Kirchner. Cuando ingresó en la Cámara Alta, prefirió mantener su jubilación. Tras la polémica generada ante el penúltimo aumento otorgado a empleados legislativos,
que estaba atado al de los senadores del 6,6% para julio y agosto, el Pleno de la Cámara Alta anuló la suba en cuestión y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre en una votación unánime con 65 adhesiones. En noviembre pasado, en un movimiento que ayudó a descomprimir la presión y bajar las fuertes críticas de empleados cumplidores, suelen ser los más perjudicados. Contra los gremios legislativos APL de Norberto Di Próspero, el sindicato más importante, el Congreso cerró una paritaria casi idéntica a la del Ejecutivo con estatales, una suba de 6,13% acumulado de septiembre a diciembre. No corrió para los senadores que tenían vigente el congelamiento hasta fin de año. Cerca de finales del 2024, varios senadores presionaron a Villarroel para que se hiciera cargo de un asunto que en realidad los propios legisladores habían votado en el recinto. Lo más curioso es que, ante diversos medios acreditados en el Congreso, los bloques explican que la dieta queda limitada por ganancias. Agarra muchos conceptos, sumado a los alquileres en la ciudad y otras yerbas que en sus casos generan enojo. Son muy pocos quienes se animan a decir en público no solo eso, y que están mal pagos, mucho más el presidente y sus ministros, agregan, sino también el lastre principal que tiene la política desde hace décadas, su financiamiento. Hasta que eso no se discuta de verdad y sin barbijos, estos inconvenientes se convertirán en moneda corriente. En el caso de la Cámara Alta, el momento es más que complejo. El gobierno lo sabe y buscará aprovecharlo. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa. ¿Cómo podés prevenir? Elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y puedan acumular agua. Limpia y cepilla bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Que el mosquito no se críe en tu casa. Entre todos podemos prevenir el dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. Clases gratuitas de actividad física, zumba, funcional, localizada y danzamos las emociones. Conoce las sedes y horarios en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 92 o en merlo.gov.ar/actividad física y salud. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Continuando con lo que son los puestos y referentes políticos, Kicillof prepara el decreto para desdoblar la elección si la legislatura no suspende las PASO esta semana. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene decidido desdoblar la elección provincial de la nacional. El argumento es técnico en principio y político de fondo. Tras varias rondas de consultas con diferentes sectores del oficialismo y algunos de la oposición, como los intendentes de la UCR y vecinalistas, en el PRO deslizan que no hubo consulta alguna, la resolución es que los cargos provinciales y locales se elijan con antelación al 26 de octubre, fecha escogida para la elección general a nivel nacional, donde Buenos Aires pondrá en juego 35 diputados nacionales. Para eso tiene que hacer una convocatoria vía decreto. En el medio están las elecciones primarias, las PASO. En la provincia de Buenos Aires tienen vigencia y ante la demora en su suspensión, como pidió el mandatario provincial, las mismas quedaron fechadas para el próximo 13 de julio.
La intención manifiesta del Ejecutivo es que se suspendan, tal como ocurrió en el orden nacional, y eso es una facultad del Poder Legislativo. Hubo algunos intentos de suspenderla, pero sin resultado positivo. Todo quedó atravesado por la interna del peronismo. Este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, pidió, dado que existe casi unanimidad respecto a la suspensión de las PASO, que suceda, porque si no va a estar pasando algo raro que no se entiende. No se entiende. Si todas las fuerzas políticas están a favor de la grandísima mayoría de las fuerzas políticas están a favor de suspender las PASO y no lo hacen por tercera vez consecutiva, que hay sesiones especiales, no se entiende. Realmente no se entiende qué es lo que está pasando. Una respuesta pareció emanar desde la Cámara de Diputados bonaerense. Este lunes el presidente del cuerpo, el masista Alexis Guerrera, planteó que resolver el calendario electoral es una responsabilidad y una certeza que tenemos que darle a las y los bonaerenses y que vamos a seguir dialogando con todas las fuerzas para arribar a los consensos necesarios. Traducido, el jueves habrá sesión en la Cámara de Diputados bonaerense. Las posiciones sobre si se suspenderán las PASO ese día varían. Tal como está previsto, el jueves vamos a suspender las PASO. No podemos confundir a la gente ni complicarle la vida. Sin PASO nacional es sonzo que hayan primarias en la provincia, dijo la autoridad de la Cámara Baja en declaraciones a Infocielo. Pero el fastidio en La Plata es tal que algunas terminales de quisilofismo ya dejan correr que si este jueves la legislatura no suspende las primarias, el gobernador hará uso de sus atribuciones y definirá por decreto una fecha para la elección provincial separada de los comicios nacionales. Será con antelación a las elecciones nacionales. La decisión viene a ratificar que los canales de diálogo están dinamitados. Una secuencia que se evidenció, como reflejó este medio, cuando se quebraron los bloques legislativos de Unión por la Patria semanas atrás, al momento que no hubo quórum para avanzar con la sesión especial pedida por la Libertad Avanza para suspender las PASO. Es una atribución del gobernador, ni siquiera una facultad. Es el artículo 144 de la Constitución Provincial. Plantea a Infobae una de las flamantes espadas legislativas que tiene Kicillof desde que lanzó el movimiento Derecho al Futuro, sobre la decisión de convocar a elecciones desdobladas en la fecha respecto a los comicios nacionales. Desde hace semanas que el tiempo comenzó a correr. Según la ley electoral, el gobernador hará la convocatoria a elecciones como menos de 60 días de anticipación a la fecha que se señale para el comicio y expresarán en su caso el número de senadores o diputados a elegirse en cada sección y el de concejales o consejeros escolares con sus respectivos suplentes que deberán elegir en cada distrito electoral. Además, en el artículo, las elecciones a que se refiere el capítulo anterior se llevarán a cabo en una fecha comprendida entre los 30 y 120 días anteriores a la culminación de los mandatos respectivos. Asimismo, detalla que se llevará a cabo en una fecha comprendida entre los 30 y 120 días anteriores a la culminación de los mandatos respectivos. Bien, más allá de lo que establece la fecha límite vigente, el decreto de la convocatoria a las elecciones generales provinciales, esto hay que hacerlo de manera urgente. Estamos empezando el mes de abril y todavía no tenemos decidido el calendario electoral para la provincia de Buenos Aires, porque no se terminan de definir las cuestiones que son necesarias, como básicamente si va a haber PASO o no va a haber PASO, explicó este lunes Bianco. Nos estamos preparando para las 3 elecciones. Confía la autoridad de un bloque opositor. La oposición sigue cerca de lo que sucede en el universo peronista. Es que la falta de acuerdo interno se traduce en la foto de este momento que dejan postales inesperadas.
como la de un ministro de Kicillof, Carlos Bianco, leyendo la Constitución provincial en una conferencia de prensa. El objetivo fue explicarle a la jefa de los senadores provinciales de Unión por la Patria que su proyecto de ley, empujado por CFK, que pide la suspensión de las primarias y elecciones concurrentes, es inconstitucional. La respuesta de la legisladora en cuestión, Teresa García, también fue particular. Le dijo que le miente a los bonaerenses y que para discutir con la Constitución antes hay que leerla completa. Ambos compartían gabinete 4 años atrás. Para completar el cuadro, en las últimas horas se echó a correr una versión de que la presidenta del PJ y 2 veces presidenta de la Nación, Cristina, podría ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Cambiando de tema a uno un poco bastante más feliz, una mujer volvió a hablar después de 18 años gracias a un implante cerebral con inteligencia artificial. Anne, una mujer de 47 años con cuadriplegia, logró hablar luego de 18 años gracias a un nuevo dispositivo y los últimos avances de la inteligencia artificial. Una neuroprótesis compuesta por 253 electrodos implantada directamente sobre su cerebro registró su actividad cerebral y envió las señales a una computadora que transformó sus pensamientos en palabras pronunciadas con una voz idéntica a la que tenía antes de sufrir un accidente cerebrovascular, o ictus. Esto fue a los 30 años de su edad. La descripción del método desarrollado por un equipo de investigadores de Universidad de California en Berkeley y Universidad de California San Francisco se publicó en la revista Nature Neuroscience, o sea, Naturaleza y Neurociencia, y marca un importante avance en el campo de las interfaces cerebro-computadora. Se trata de un sistema de transmisión capaz de convertir las señales cerebrales en habla audible casi en tiempo real, dijeron los investigadores, y explicaron la importancia de este avance. Los retrasos en el habla superiores a unos pocos segundos puede interrumpir el flujo natural de la conversación. Esto impide que las personas con parálisis participen en diálogos significativos, lo que puede generar sentimientos de aislamiento y frustración. A diferencia de los métodos anteriores, que generaban sonidos únicamente después de que los usuarios completaban una frase entera, el dispositivo actual permite detectar y transformar palabras en voz en solo 3 segundos, de forma simultánea al pensamiento. Para lograrlo, los investigadores mejoraron la interfaz cerebro-computadora con algoritmos de inteligencia artificial capaces de decodificar las frases mientras la paciente pensaba y reproducirlas en voz alta mediante una voz sintética. Nuestro enfoque de streaming incorpora la misma capacidad de decodificación rápida de voz de dispositivos como Alexa y Siri a las neuroprótesis, afirmó Gopala Hanumanchipalli, profesor adjunto Robert E. y Beverly A. Brooks de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en UC Berkeley y coinvestigador principal del estudio. Y agregó: usando un algoritmo similar descubrimos que podíamos decodificar datos neuronales y por primera vez permitir la transmisión de voz casi sincrónica. El resultado es una síntesis de voz más natural y fluida. Al demostrar una síntesis precisa de cerebro a voz en otros conjuntos de datos de habla silenciosa, demostramos que esta técnica no se limita a un tipo específico de dispositivo, afirmó Kylo Littlejohn, estudiante doctorado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de UC Berkeley y coautor principal del estudio.
El mismo algoritmo puede utilizarse en diferentes modalidades, siempre que exista una buena señal. Esto es donde se colocan los electrodos, es decir, tiene que poder colocarse los electrodos en el lugar donde la señal sea la correcta, con intensidad, con fuerza. Anne, la participante del estudio, sufrió un derrame cerebral en el tronco encefálico en 2005, que le quitó la capacidad de hablar. 18 años después, se sometió a una cirugía en la que se le implantó un rectángulo delgado como un papel con 253 electrodos sobre la superficie de su corteza cerebral. Este implante es capaz de registrar la actividad combinada de miles de neuronas al mismo tiempo. Para recuperar su forma original de comunicación, los investigadores entrenaron algoritmos de inteligencia artificial con grabaciones de un video de su boda, logrando así personalizar una voz sintética que reproduce el tono que tenía antes del ictus. Para reunir los datos necesarios para entrenar el algoritmo, los investigadores le mostraron a Anne indicaciones en la pantalla como la frase «Hola, ¿cómo estás?», y le solicitaron que intentara pronunciarla en silencio. Luego, la paciente leyó en silencio 100 oraciones seleccionadas de un conjunto de 1024 palabras, junto con 50 frases que se mostraron en una pantalla. El dispositivo BCI registró su actividad neuronal cada 80 milisegundos, iniciando la captura 500 milisegundos antes de que comenzara a articular mentalmente cada oración. El sistema logró generar entre 47 y 90 palabras por minuto, mientras que una conversación habitual alcanza unas 160. Estos resultados marcan un avance muy importante frente a la versión previa de esta tecnología, que Anne había probado en un estudio anterior, y también respecto al dispositivo de comunicación asistida que usa actualmente, el cual requiere más de 20 segundos para emitir una sola frase. Edward Chang, neurocirujano de la Universidad de California en San Francisco y coautor del estudio, señaló que con un aumento en la cantidad de sensores, una mayor precisión y un procesamiento de señales más avanzado, la tecnología seguiría evolucionando. Los investigadores también trabajan en mejorar la expresividad de la voz sintetizada, con el objetivo de reproducir variaciones en el tono, timbre o volumen, que se producen durante el habla natural, como sucede cuando una persona manifiesta distintas emociones. Así que un excelente avance, esperemos que continúen avanzando en ese tipo de investigaciones y resultados, porque realmente a las personas que se sienten un poco aisladas o impedidas por algún motivo les dan una solución completamente real. AM 1530, la voz del futuro, te informa y te invita a participar de un Merlo Unido, honrando a nuestros héroes de Malvinas. Te invitamos a compartir las actividades conmemorativas en el marco del Día del Veterano y en los caídos en la Guerra de Malvinas. Este martes 1 de abril, a las 19 horas, tenés la caminata y acto de vigilia con números artísticos. El miércoles 2 de abril, a las 10 horas, tenés el acto protocolar en la Plaza Héroes de Malvinas. La caminata desde la Casa de Veteranos de Merlo, cita en Avenida Julián Castro 250, hasta la Plaza Héroes de Malvinas, cita en Avenida Juan Domingo Perón, esquina Colón. En la plaza se realizará la tradicional vigilia con números artísticos. El 2 de abril, el acto protocolar en la Plaza Héroes de Malvinas, cita en Moreno 300-398.
Esto es en conjunto con el gobierno del pueblo de Merlo, Gustavo Menéndez, intendente. También se puede participar en la Liga Municipal de Fútbol Infantil. Comenzó la 9ª temporada de la Liga Municipal de Fútbol Infantil en el Club 25 de Mayo. Más de 7.000 chicos y chicas que integran más de 70 clubes de barrio participan de las competencias que desarrolla la Subsecretaría de Deportes. El gobierno del pueblo de Merlo impulsa las ligas municipales que permiten que miles de niños y niñas practiquen disciplinas deportivas al tiempo que favorece el crecimiento de los clubes locales. En el ámbito del deporte, River recuperó un jugador clave para el debut en la Copa Libertadores. Tras el empate 2-2 con Rosario Central por el torneo Apertura, certamen en el que está tercero en la zona B, River recuperó a Facundo Colidio para el debut en la Copa Libertadores, que será este miércoles desde las 21:30 frente a Universitario en Perú. El delantero había sufrido un desgarro en su aductor derecho en los primeros minutos del empate sin goles ante Deportivo Riestra y en un principio apuntaba al segundo partido del máximo certamen continental contra Barcelona. No obstante, intensificó en la práctica de este lunes y obtuvo el alta médica antes de lo previsto. Así estará disponible, al menos en la lista de convocados. Ante esto, el muñeco podría optar nuevamente con jugar con 2 puntas y por ende sacar un volante con respecto a la igualdad frente al canalla. Hay que cambiar el chip. Nos obliga a estar bien y seguir evolucionando como equipo, remarcó el entrenador en conferencia de prensa. Por otro lado, Montiel también se lesionó ante Riestra, pero no estaría presente en Perú. Cachete se desgarró el gemelo izquierdo y hasta quedó desafectado de la doble fecha de eliminatorias sudamericanas con la selección argentina. Por otro lado, Gonzalo Martínez y Matías Craneviter tampoco estarán disponibles por una leve distensión en el sóleo de la pierna izquierda y una ruptura fibrilar en el cuádriceps diestro respectivamente. Por otra parte, Galopo bajó las cargas y difícilmente emprenda vuelo a Perú junto a la delegación. El muñeco sí tendría a Kevin Castaño como una alternativa a la mitad de la cancha, mientras que Colidio peleará con Ian Zubiabre, quien tuvo su bautismo de gol para acompañar a Miguel Borja en ataque. Por su parte, el equipo de la academia visita a Fortaleza en su debut en la Copa Libertadores. Tras ganar la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, Racing comenzará este martes desde las 21:30 horas su camino en busca del sueño de conquistar la Copa Libertadores. La academia verdugo de los equipos brasileros en el último tiempo visitará a la Fortaleza por la primera fase del grupo E. El equipo de Gustavo Costas viene de ser sorprendido por Independiente de Rivadavia. Perdió 2-1 en Mendoza y quedó 10º en la zona A del torneo Apertura con 13 puntos, fuera de la zona de clasificación. Por eso buscará levantarse en el terreno copero, en el que le ha ido muy bien últimamente. Este equipo se transformará en las copas, sabe cómo jugar este tipo de partidos. Tenemos jugadores de mucha jerarquía, expresó Gastón Martirena hace unos días.
Y tiene razón, el Racing de Costas, vigente campeón de los 3 torneos principales de Conmebol, se agiganta y también con los equipos brasileros. De hecho, Racing se convirtió en el primer elenco argentino de la historia en superar en serie mata-mata a 4 oponentes de aquel país de manera consecutiva entre el año pasado y el actual. Despachó a Atlético Paranaense, al Corinthians, al Cruzeiro y al Botafogo. Por su parte, Fortaleza viene de ganarle 2-0 a Fluminense en su debut en el Brasileirao. El club de Ceará viene tomando protagonismo. Participa todos los años de competencias internacionales en el último tiempo tras buenas actuaciones en el torneo brasilero y fue subcampeón de la Sudamericana 2023. Las posibles formaciones en Fortaleza: João Ricardo, Guilherme de Jesús da Silva, Benjamín Kusevich, Cristian Chagas Taruoco, Diogo Barbosa, Paul Fernández, Emanuel Martínez, Lucas Saya, Yago Pikachu, Juan Martín Lucero y Mario Sergio Santos Costa. El director técnico, Juan Pablo Bozzova. En Racing, Gabriel Arias, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Luciano Vieto, Maximiliano Salas y Adrián Maravilla Martínez. El director técnico es Gustavo Costa. Entre tanto, yo les recuerdo que el detalle de las notas llevadas al aire lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, AM1530, La Voz del Futuro. Pueden seguir este programa que lo llevo adelante de 9:30 aproximadamente a 11:30 horas todos los días de lunes a sábado. Pueden seguirlo a través del aire acá en la zona o pueden escucharlo a través del stream. A través de este stream hay programación musical el resto del tiempo que no está este programa. Lo encuentran en la página de internet am1530.com.ar. Pueden encontrar también una edición de este mismo resumen de noticias editado en nuestro canal de YouTube. Sale por la tarde a última hora cuando termino de editarlo. Este canal de YouTube lo encuentran con el nombre AM1530LV por las siglas de La Voz del Futuro, donde, bueno, por si se perdieron algún detalle o quieren escuchar de nuevo alguna de las notas o recomendárselo a alguien porque les pareció que algo de lo que leí puede interesarle, lo pueden encontrar ahí. Denle like, suscríbanse, compartan, que para ustedes es gratuito y a mí me ayuda un montón. Les agradezco muchísimo a todas las personas que ayudan y colaboran para poder seguir con este proyecto adelante. Les agradezco de todo corazón a todos aquellos que están del otro lado escuchando. Disfruten mucho de este día, de este hermoso y soleado pero fresquito día. Así que esperando encontrarnos mañana, los despido. Chau, chau, chau. Hasta pronto.